Lucas capítulo 11, estamos en nuestra serie de Lucas, firmes en la certeza del Evangelio. Este mensaje le he titulado, podría haber titulado muchísimas cosas, pero traté de titular de la manera más sencilla: la oración del reino. La oración del reino, la oración en el reino, pero creo que está bien la oración del reino. Y voy a leer capítulo 11, del 1 hasta el 13. Y dice así: Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a ver a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este pasaje que tal vez para muchos de ustedes sea tan conocido, que lo han leído no sé cuántas veces, yo lo he leído no sé cientos de veces. Cuando lo lee uno o lo estudia uno, como hemos estado nosotros estudiando el Evangelio de Lucas, tiene un color diferente, un tono diferente. Hemos estado viendo que el Señor ha estado tratando con sus discípulos, los ha estado preparando, los ha estado enseñando, va en camino ya a Jerusalén y durante todo este tiempo va a estar enseñándoles acerca del reino, enseñándoles acerca de la nueva justicia del reino, advirtiéndolos en contra de rechazar el reino y básicamente llegando a la culminación de su ministerio en Jerusalén. Habiendo pasado todo ese tiempo, 3 años con sus discípulos, preparándolos para la comisión que les iba a dejar de salir a proclamar el evangelio del reino de Dios en la tierra. Esto tiene que ver con eso. No es así como que un paréntesis, a ver, ahora vamos a hablar de la oración. No. Esto está aquí porque el Espíritu Santo lo puso justo con lo que habíamos visto anteriormente. Con lo que Él les está enseñando y les está diciendo: mira lo que es más importante y mira lo que el reino trae, algo mejor, algo mayor, algo superior. Les está hablando ahora de la oración y nosotros desgraciadamente
estamos como que ya vacunados tanto a las verdades, no quiero decir bíblicas, sino a las verdades de la religión cristiana, que no nos damos cuenta qué tan radical es lo que está pasando. Vimos que el Señor se alegró porque vio que el reino estaba empezando a ser proclamado, y el Señor se alegró porque dijo: a esto he venido. Y ya mis discípulos salieron y yo veía el diablo caer, y veía lo que estaban haciendo, y personas estaban siendo sanadas y personas estaban recibiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y se alegra, se goza, y les dice a ellos: ustedes deberían ser muy dichosos por lo que ustedes están viendo, lo que está pasando en el mundo. Muchos en la antigüedad desearon ver lo que ahora ustedes están viendo. Luego terminamos la sección de la semana pasada con esta ilustración, esta imagen que nos deja Lucas de María sentada a los pies de Cristo, y Cristo diciéndole a su hermana Marta, que lo había recibido, que había recibido las buenas nuevas del Evangelio. Le dice: Marta, ella ha escogido la mejor parte, la parte buena, la parte más provechosa, y eso es lo único que es necesario. Y tenemos en nuestra mente a María a los pies de Jesús, escuchándolo, teniéndolo a Él. Jesús diciendo: lo más importante en esta vida es que tengas a Jesús y que lo escuches, que le creas, que recibas lo que Él tiene. Entonces cambia la escena, salen de ahí donde estaban. Están aquí los relatos que está haciendo Lucas, no necesariamente son cronológicos. Entonces él nomás pone, ¿verdad? Estando él en algún lugar orando, sus discípulos lo estaban viendo. Y es curioso, hermanos, que para sus discípulos, ellos no asumieron que ellos sabían orar. Nosotros, 2000 años después, asumimos que sabemos orar y sabemos lo que es la oración. Pero aquí Jesús responde a sus discípulos, y la manera como lo coloca aquí Lucas, lo está poniendo aquí como dentro de todo este proceso de Jesús enseñándole a sus discípulos. Ya los mandó a predicar. Ya lo habían visto a él sanar a los enfermos. Ya ellos ya andaban sanando enfermos, y ahora lo pone después de esto: Señor, enséñanos a orar. Y dice: Señor, sí les necesito enseñar a orar. Necesito que sepan lo que es la oración. Y han estado escuchando a Jesús, y ahora en esta ocasión el Señor les va a revelar que el reino de los cielos viene a inaugurar toda una era nueva. Viene a traer algo tan radicalmente diferente a lo que ellos conocían, al punto que ahora ellos, sus discípulos, le iban a poder hablar a Dios directamente. Lo que les está revelando el Señor es que ellos ahora tienen acceso libre para con Dios. Y si ustedes piensan: pues claro, ¿no? Todos podemos orar. Es que esto no era tan claro hasta que vino Jesús. Cuando Ken y yo fuimos a Israel, por la gracia de Dios, una de las cosas que nos maravilló es que los judíos no oran como nosotros oramos. Ellos nunca oran libremente. Ellos leen sus oraciones. Y usualmente son oraciones que vienen en el Antiguo Testamento o que los rabinos han escrito, etc. Ellos, cuando están orando en el muro de los lamentos, están leyendo siempre. Ellos, la manera de acercarse a Dios hasta este momento
hasta este momento cuando Cristo Jesús está entre ellos, los discípulos que eran puros judíos, la única manera de acercarse a Dios era por medio de un sacerdote en el templo. Ellos no tenían acceso a Dios, ellos no podían entrar al templo, podían entrar a los patios. Los sacerdotes entraban al lugar santo y luego el sumo sacerdote entraba nomás, el único que entraba al lugar santísimo, y tenía que ser un hombre ungido y santificado, especialmente porque si entraba, moría. Si no estaba él correctamente consagrado para ello. Nadie tenía acceso a Dios. Y hubiera sido muy presuntuoso para ellos venir y decir, no, yo ya hablé con Dios y Dios me escucha y Dios me va a responder. Las oraciones que vemos nosotros en los salmos están dirigidas a Dios y siempre está esto: escúchame. Y mira, bebe, que me porto bien. De alguna manera están tratando de invocar a que Dios les conceda una gracia y un favor, diciendo: yo soy de tu raza, yo soy judío, yo soy circuncidado, me he portado bien, etcétera, etcétera, porque no tenían acceso directo a Dios. Y aquí Jesús les está diciendo no solamente que tienes acceso a Dios, sino que tienes el privilegio de una relación personal con Dios, de tal forma que le puedes hablar y le puedes hablar diciendo: Padre. Chéquense ustedes el Antiguo Testamento a ver cuántos oraron diciendo Padre, y no lo vas a encontrar. Esto es radical. Esto es el reino. Esto es Jesús inaugurando y diciéndoles: déjenme les digo. ¿Quieren que les enseñe a orar? ¿Quieren saber lo que yo estoy haciendo cuando estoy ahí? Yo tengo ahí un acceso que ahora por el reino les voy a enseñar lo que ustedes también van a recibir. El privilegio de poder hablar con Dios como su Padre. Eso es lo que está pasando aquí. Y les digo, desgraciadamente nosotros damos por hecho que tenemos acceso a Dios, que podemos hablarle, y no nos damos cuenta que eso para un creyente es algo que Cristo le concedió, pero que no es así sobre las bases de nuestra bonita cara. Que Dios, ante un pecador, lo que sale de Dios para con un pecador en su pecado es su juicio. Las buenas noticias del reino, por eso son buenas noticias, porque Dios te está extendiendo una gracia, te está extendiendo la mano para que tú lo recibas. Ese es el evangelio. Porque si esa mano no se extiende, tú estás condenado. Entonces, hermanos, la primera cosa que debemos de tener nosotros cuidado es de ver si nosotros estamos apreciando y entendiendo lo que es este privilegio que se llama orar a Dios. Y creer que Dios nos escucha. Y la pregunta es: ¿y si te va a escuchar, sobre qué bases te va a escuchar? Y entonces hay personas que nunca se acuerdan de Dios, que no les importa el Señor, que no les importa Jesús. Los corren del trabajo, se quedan sin trabajo y van en el carro: ay, Diosito, Diosito, échame la mano. ¿Sobre qué bases? ¿Por qué te va a echar la mano Dios? ¿Por tu bonita cara? Ay, no, sí, ¿verdad? Ahorita con esta tragedia que pasó, todo el mundo, están en nuestras oraciones. ¿Sobre qué bases?
¿Por qué piensas que Dios te va a escuchar? Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuando oren ustedes, oren así. Y lo que les está revelando es lo que el reino que Él viene a inaugurar, viene a ofrecer a los pecadores para que lo reciban. ¿Por qué es tan terrible el juicio de aquellos que rechazan el reino? Porque son culpables, para empezar, de su pecado, porque merecen la ira de Dios. Y cuando viene Jesús a dar su vida para que ellos reciban misericordia, ellos lo rechazan. Y dice entonces Jesús, va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para aquellos que, viniendo Jesús a ofrecerles la reconciliación con Dios, lo rechazan. La oración es el privilegio de los hijos del reino. La oración es el privilegio de aquellos que abren sus vidas para recibir a Cristo. Eso es lo que el Señor les está enseñando aquí. Entonces, el reino de Dios viene e introduce este acceso al Padre. Lo primero que tenemos que notar aquí es que cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Él les dice, cuando ores, di así, Padre. En esa palabra está ahí el Señor revolucionando todo lo que hasta ese momento estos discípulos judíos entendían. Padre. Ahí está concentrado el privilegio del reino. Ahí está concentrado la bendición mayor de la salvación. Ahí está concentrado, en resumidas cuentas, lo que Cristo Jesús vino a hacer con los pecadores. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjense lo que está diciendo. El lugar santísimo, nadie entraba más que una persona especial, escogida, consagrada, una vez al año. Y entraba a derramar la sangre expiatoria sobre el propiciatorio arriba del arca del pacto. Ahí derramaba. Y dicen, ¿verdad?, la tradición y los libros de historia, que el sumo sacerdote entraba con tanto miedo que le amarraban una cuerda para que si oían ellos que se caía, lo jalaban y lo sacaban con un mecate, porque nadie iba a atreverse a ir a sacarlo. Eso era el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, donde cuando fue inaugurado el templo cayeron todos en el piso y la gente así, porque estaba la gloria de Dios ahí en ese lugar. ¿Y qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Tenemos nosotros ahora confianza. ¿Dónde está el Señor? En el lugar santísimo. ¿Dónde está Dios? En su lugar santísimo. ¿Quién puede entrar ahí? ¿Quién tiene los méritos para entrar? ¿Quién puede decir, yo puedo entrar con Dios, yo voy a hablarle a Dios, ahorita me va a oír? ¿Quién? Y dice el autor de Hebreos, por la sangre de Jesús nosotros tenemos entrada y con confianza. Por el mérito, por la virtud, por lo maravilloso del poder santificador de esta sangre que dice que nos ha hecho perfectos a todos aquellos que creemos en Él.
para poder entrar con confianza al lugar santísimo. Y dice el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él, o sea Jesús, inauguró para nosotros por medio del velo o a través del velo que se rompió. Y dice, y ese velo representa el cuerpo de Cristo que fue destruido en una cruz. Y cuando Él murió, ese velo se abrió y nosotros ahora podemos tener entrada a ese lugar, al trono de Dios. Hermanos, si no entendemos lo que es el Evangelio, vamos a andar pensando que tener a Cristo Jesús es, es que yo soy cristiano y yo me porto muy bien y soy muy buena onda porque soy cristiano. Y no soy como los que andan allá afuera matando gente. Cristo vino a dar su vida para que nosotros, tú y yo, pudiéramos entrar a donde está Dios y hablarle y decirle, hola, papá, necesito pedirte unas cosas. Para eso murió Jesús. No es una cosa trivial. Es una cosa inmensa, es una cosa gloriosa, es una cosa que nosotros no alcanzamos a entender. No entendemos lo que es la santidad y la gloria de Dios y no entendemos qué tan bajos y mugrosos estamos nosotros. Pero necesitamos entender lo que es su sangre y lo que esa sangre provoca y hace en nuestras vidas para que nosotros ahora podamos pronunciar esta palabra con nuestros ojos puestos al cielo y decirle, Padre. Y tener la expectativa que nos va a escuchar. Ese es el Evangelio. Vean ustedes lo tremendo y lo glorioso de esto. Cuando Jesús está con sus discípulos, horas antes de que fuera a ser entregado, y les está explicando, y va a venir el Espíritu Santo, y yo voy a venir y voy a estar con ustedes. Y mi Padre y yo vamos a habitar con ustedes. Y Él les va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo les va a guiar. Y no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Pero tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 15 como en el capítulo 16 del libro de Juan, el Señor empieza a decirles, todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Porque son míos. En mi nombre significa, el otro día le pedí yo un favor a un amigo en favor de mi hijo. Yo se lo pedí. Y le dije, oye, te quiero pedir este favor que me has ofrecido a mí. Yo te pido que se lo concedas a él. Que le des eso que me ofreciste a mí, dáselo a él. Mi amigo se lo dio a él en mi nombre. Eso es pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Por el favor que tiene Jesús con él, por lo que hizo Jesús, por el mérito de Jesús, por el camino que Él abrió, porque Él es nuestro intercesor que está a su lado, en nombre de Él, que ahora podemos pedirle a Dios. Pero sorprendente, fíjense esto, lo que Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan. Les está diciendo esto de pedir en su nombre y dice, en ese día pediréis en mi nombre, Juan 16, 26, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Fíjense lo que está diciendo, pídanle en mi nombre a mi Padre, yo ni siquiera se lo voy a pedir. Yo no estoy diciendo que pídanlo en mi nombre para que yo se lo pida a Él. Yo no se lo voy a pedir. Fíjense lo que dice. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado
y habéis creído que yo salí del Padre. Dice, porque ustedes me recibieron, porque ustedes creyeron en mí, porque ustedes me amaron a mí. Ahora Él los ama directamente a ustedes, con el amor que me ama a mí, y en mi nombre cuando ustedes lo pidan, Él se los va a conceder a ustedes, no porque yo se lo pida. Que es una cosa, dices, wow. O sea, este acceso que Jesús abrió para nosotros es una cosa asombrosa, maravillosa. Una confianza, una entrada con Dios, de poder hablar con Él y pedirle cosas que Él nos va a conceder porque nos ama, por lo que Cristo hizo. Y apenas voy en el versículo 2. Padre, ahí está la dirección. ¿A quién estamos orando? Y es nuestro Padre exclusivamente por lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Dios es el creador de todos, pero nomás es Padre de aquellos que reciben a Jesús. Los demás son solamente criaturas de Dios. Hijos, los que están en Cristo. Ahora, les dice, digan así, Padre, y luego les dice 5 peticiones, 5 cosas que deben de pedir. Las 2 primeras son las más importantes. Las 2 primeras tienen que ver con Jesús enseñándoles a orar como Él ora. Y les está mostrando, les dice lo primero. Cuando oras, di así, Padre, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Son 5 peticiones, esta es la primera. ¿Qué quiere decir esta primera petición? Santificado sea tu nombre. Lo que les está diciendo Jesús, la primera cosa que debe salir de tu boca, lo primero que tú debes de pensar. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? ¿Qué es lo más importante para Jesús? Su Padre. Eso es lo que te está diciendo. Que cuando tú ores, lo que procures es colocarte correctamente delante de Dios y reconocer que tu Padre es Dios. Y a quien le estás hablando es Dios. Y santificar su nombre significa que tú estás considerando el nombre de Dios con la distinción, con una distinción por sobre todas las demás cosas. Él es el más importante. Él es el más santo. Él es el más separado, apartado, diferente. Él es totalmente todo lo que no somos nosotros. Él es santo y nosotros estamos viniendo delante de Él reconociendo que Él es Dios y nosotros no. El nombre de Jesús representa lo que Él es. Su nombre es santo, todopoderoso, creador, perfecto, sabio, justo, misericordioso, lento para la ira, paciente, amoroso, compasivo, clemente. Ese es su nombre. Eso es lo que Él es. Y cuando tú vienes a santificar su nombre, estás diciendo, tú eres Dios, tú eres todo esto. Y Jesús les está diciendo, así oro yo santifico a mi Padre, yo lo reconozco en donde está. Esto es una oración de que te coloques tú en la posición, en la postura correcta delante del Señor. Ya nos puso la dirección, Padre. Ahora nos pone la posición, la postura. Es una postura de reverencia, es una postura de inclinación. Hermanos, tengan cuidado cuando escuchen ustedes a algunas de estas personas que salen en la televisión o en los YouTube, etcétera, que oran con jactancia, que oran queriéndole dar órdenes a Dios, que oran declarando y reclamando y diciendo esto se va a hacer porque yo lo estoy diciendo. Lo que están haciendo es que no están orando al Padre.
y no están santificando el nombre de Dios. Es una jactancia y es una soberbia de pensar que nosotros... Primera cosa que me enseñó el Señor cuando me salvó unos meses, 2 o 3 meses después de salvar, ¿verdad? Me hizo saber y me hizo sentir quién era Él y quién era yo, y la verdad las cosas que en ese momento entendí perfectamente cuando David dijo: yo soy más que un gusano. Si tú no te has dado cuenta de eso, pídele a Dios que te revele quién eres en proporción a quién es Él. Él es santo, completamente aparte, diferente a lo que tú eres. Él es Dios. Nosotros somos criaturas que Él hizo. Dice: las naciones son gotas de agua en una cubeta para Dios. Compárate con el tamaño del universo que Él sostiene. Gusanos es una palabra halagadora. ¿Ok? Entonces, la petición es que en la misericordia de Dios tú simple y sencillamente adoptes la postura de temor de Dios, de reverencia, y que vengas a Dios orando como oró Salomón, con tu corazón inclinado delante de Dios. Segunda petición. Prioridades de Jesús. Quiero que honres a mi Padre. Número 2, pide por el reino. El propósito de Dios. Ora por el propósito de Dios. Por lo que Dios quiere hacer. Por el plan de Dios. Por la estrategia de Dios. Por las obras de Dios. Venga tu reino. Aquí estás diciendo: vengo delante de Dios, que es el más hermoso, la majestad, es el Dios gobernante. Y luego, como sé que es el soberano, majestuoso Dios, la segunda cosa que yo pido tiene que corresponder a eso: Señor, venga tu reino. Estamos pidiéndole: ven, Señor. ¿Pero cómo? Que venga a Él a reinar, que venga a Él a hacer su voluntad, que venga, como dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Con el pasaje paralelo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como está siendo hecho en el cielo. El reino de Dios es algo complicado explicarlo completamente, porque no lo entendemos. Pero en ese pasaje en Mateo, cuando habla de la voluntad de Dios en los cielos como en la tierra, está diciendo: así como se hace todo lo que Dios quiere como cuando Él está reinando en el cielo, el reino de Dios, hermanos, tiene un aspecto universal. El reino de Dios ahorita está ejerciendo su poder y no se colapsa el universo y se caen las estrellas y se quema el mundo, porque Dios en su soberanía está reinando y está diciendo que no suceda. Ese es el reino universal de Dios. Él está reinando desde los cielos. Tú respiras ahorita porque el reino de Dios te lo está permitiendo. Él, como soberano de todas las cosas, tiene el control de todas las cosas. Y si no tuviera el control de todas las cosas, no sería Dios. Si una micropartícula de un átomo, cuando yo estaba en la universidad hace 40 años o no sé cuántos años hace, el núcleo de los átomos estaba siendo, no quiero decir dividido, pero especulándose, ¿verdad? Y había los quarks, que son partículas, no son micro, son subatómicas, o sea, más chiquitas que los átomos. Si un quark se le destrampara lo que hacen los quarks adentro del núcleo, ¿verdad?
echar su magnetismo o cualquier cosa de esas, ¿verdad? Un electrón, para ponérselas más fácil, ¿sí entienden cómo son los neutrones y los protones, ¿verdad? Y luego los electrones que andan haciendo vueltas. Un electrón se le bota la canica y dice, yo me voy a ir a hacer lo que yo quiero. Ya me cansé de ser nitrógeno, me voy a ir ahora y voy a hacer litio. Son los únicos dos elementos que me acordé ahorita, ¿verdad? Y lo puede hacer y se le revela a Dios, Dios no sería Dios. Porque alguien se salió de su voluntad. Entonces no hay Dios. Dios es soberano y gobierna, pero luego dice, venga tu reino. Aquí lo que pasó, hermanos, es que el hombre que se le dio autoridad en la tierra, se le dio una subsoberanía bajo la soberanía de Dios para que reinara en la tierra. El hombre tomó una decisión y dijo, yo no voy a obedecer a Dios. Y Dios se lo permitió. Para la gloria de su nombre. Y el hombre hizo su voluntad. Y entonces, esto que estaba bajo el gobierno y bajo este virreinato humano, se descompuso todo. Y entonces ahora tenemos que orar, venga tu reino, así como tú gobiernas los satélites y las galaxias y gobiernas la vida y gobiernas todo lo que existe. Hágase esa voluntad también en nosotros. Que el reino de Dios universal se haga particular en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi iglesia. Que el propósito hermoso, perfecto y bueno de Dios venga a ejercer su soberanía en nuestras vidas. Es una posición de sumisión, reverencia y sumisión ahora. Hágase tu voluntad. Yo quiero que tu reino venga a mi vida. Yo quiero que tu reino venga a Ciudad Juárez. Yo quiero que lo que vino a hacer Jesús se extienda en todo el mundo. Yo quiero libertad para el hombre. Quiero el bienestar de tu salvación, Señor, para todos. Es una humilde sumisión y un deseo de que nuestro Dios restaure y recupere lo que por nosotros, los hombres, en la necedad humana, nosotros hemos menospreciado y despreciado. Las dos primeras peticiones son las más importantes. Son las que deben estar en nuestras oraciones si nosotros queremos ser como los discípulos. Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. La tercera petición, hermanos, es un poquito sorprendente. Porque la tercera petición es, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿cómo te vas de santificar a Dios, de pedir su reino, a pedir, y por cierto, Señor, que el día de hoy no nos falte qué comer? Como que se vuelve así muy cotidiano, muy terrenal, suena así como que nada espiritual. Pero ¿por qué está esa petición así? Es una cosa, porque el Señor se acuerda lo que somos. Y somos sus criaturas. Si tú eres papá y vas a trabajar y pierdes, y dices tú, hay la posibilidad de que pierda mi empleo. Y tú dices, pero si pierdo mi empleo, ¿de qué van a comer mis hijos? Lo primero que piensas es que van a comer mis hijos. ¿Cómo voy a pagar el gas? ¿Cómo voy a pagar la luz? Lo primero que tenemos que ver nosotros con esta petición es que el Señor quiere que sepan sus discípulos que el Padre se preocupa por ellos. Y vamos a ver en los próximos capítulos que está esta insistencia del Señor, no te preocupes, Dios va a cuidar de ti. Pero nuestras peticiones al Padre entonces deben también incluir nuestras necesidades. ¿Y por qué no dijo el Señor una oración general y Señor, provee para todas nuestras necesidades? ¿Por qué dijo pan? Y de cada día. ¿Por qué no dijo, danos pan suficiente para que siempre tengamos pan? No dijo, cada día.
Pide por tu pan. Hace años que prediqué sobre Mateo, este pasaje, y les decía yo esto. Les decía, o creo que Marcos, o creo que fue este mismo pasaje, yo no sé. Les decía, ¿qué es lo que tú oras usualmente? Y usualmente oramos, hermanos, por aquellas cosas que nosotros no podemos resolver. Oramos cuando necesitamos un milagro. Y Jesús está diciendo, no, compa, ora por el pan que ahorita te vas a comer. Depende tanto de Dios que tú no confías en tu propia autosuficiencia, sino que dependes de Él y reconoces, porque es la verdad, que todo depende de Él. Y que ahora tú como su hijo dependes de su cuidado y puedes confiar en eso. Nuestro problema es que nosotros decimos, no, pues que oren las señoras en la reunión de oración, que vayan ahí los espirituales. Yo tengo que trabajar, yo tengo que proveer para mi familia. Y no te das cuenta que existes, ¿ok? Deja tú que vives, existes. Porque Dios te sostiene y te cuida. Y entonces Jesús está aquí diciendo, tu Padre te ama y va a proveer para ti, pero es importante que tú sepas que dependes total y absolutamente de su buena voluntad. Cuarta petición. Y aquí, hermanos, realmente son tres categorías nomás los que el Señor da. Tres prioridades. La primera es Dios. Segundo, tu sustento. Tercera, tu estado espiritual. Y dice el Señor, cuarta petición, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros, habiendo tantas cosas que puede pedir, ¿por qué perdona nuestros pecados? Porque el reino, ahorita lo vimos en Hebreos, hermanos, vino a resolver el problema mayor que tiene el hombre, que es su pecado. Jesús, al decirles esto, les está diciendo a ellos, ahora que tú tienes acceso, tienes el privilegio de poder entrar a la presencia de Dios y resolver tu principal problema con Dios, personalmente con Él. Ya hay solución. Y sucede lo mismo aquí que cuando estaba hablando ahorita de la oración al Padre. Antes de Cristo, ¿qué esperanza tenía un ser humano de pedirle perdón a Dios y ser perdonado? El Salmo 51 fue escrito después de que Natán vino y confrontó a David con su pecado, que había cometido adulterio y mandado a asesinar al esposo de la mujer con la que se acostó. O sea, terrible su pecado. Y escuché esto de un pastor, un teólogo, que dijo, cuando David escribió ese salmo, David no tenía ninguna seguridad de que Dios lo iba a perdonar. Porque Dios podía haber dicho, no te perdono y te mueres mañana. Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos, y nos está diciendo Jesús, ve, pídele perdón a Dios. Y Él te va a perdonar. Y no nos damos cuenta de lo que eso es tan inmenso, que lo único que tenemos que hacer para resolver nuestro pecado es pedirle perdón. Ya está el acceso, ya está el camino, ya está la sangre, ya está el trabajo hecho, ya se pagó la deuda. Lo único que tienes que hacer tú es venir santificando el nombre de Dios, buscando la voluntad de Dios y en una actitud precisamente posicionalmente correspondiendo a eso,
decirle, Padre, perdona mis pecados. ¿Qué cosa tan tremenda es eso? El reino de Dios es increíble, es asombroso. Cristo lo que vino a traer, que tú y yo podamos venir delante de Dios, y ese pecado del que no te atreverías tú a confesar a nadie, ese pecado que tú sabes que si alguien lo supiera, no te volverían a dirigir la palabra. Ese pecado tú puedes venir y hablárselo a Dios y, Señor, perdóname por esta maldad. Y vamos a ver que el Señor nos asegura que te van a perdonar. Y aquí dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y Jesús está ligando ya, ¿verdad? Este principio bíblico, así como yo te amo, ama tú a tus enemigos. Así como yo te perdono, perdona tú a los que te ofenden. Yo quiero que seas como yo. Yo quiero que ames como yo amo y yo quiero que perdones como yo perdono. Y entonces él dice, cuando pidan perdón, siempre acuérdense que a ustedes yo los he perdonado. Acuérdense lo que yo hice en la cruz para que ustedes pudieran ser perdonados. Quinta petición. Guárdanos o no nos metas en la tentación. No nos metas en la tentación. Dice la Escritura que el Señor no tienta a nadie. Entonces no está hablando de que el Señor prepara tentaciones para nosotros. Esta palabra pudiera tener más para entenderla mejor. Señor, aunque en algunas traducciones se dice, no nos dejes caer en la tentación, protégenos en la tentación, sácanos de la tentación. Pudiera ser más la cuestión de no nos dejes ahí en la tentación. El punto es que la revelación bíblica, el Señor mismo, en Mateo y en Marcos, cuando sus discípulos estaban durmiéndose y Él estaba orando, intercediendo y pidiéndole al Señor que si fuera posible pasara de Él esa copa, allí en el huerto de Getsemaní. A mí me cautiva que el Señor les dice esto, velad y orad para que no caigas en tentación, para que no te gane la tentación, para que seas libre en la tentación, porque la tentación va a venir, hermanos, y va a venir porque la tentación la traemos adentro de nuestra carne. Las cosas, la vida nos va a despertar tentación. Pero entonces Jesús está diciendo, la prioridad de esto, hermano, el pecado es el problema principal. Si le vas a pedir algo a Dios, pídele que te perdone y pídele que te guarde de seguir pecando. Esa es la prioridad de Jesús. Es importante el pecado. Es lo que nos afecta. Él vino a destruir las obras del pecado. Él vino a resolver el problema del pecado. Él vino a eliminar el pecado eventualmente. Para Él esto es muy importante. Por eso murió. Por el pecado. Está diciendo, tú no lo consideres ligero. Tú pídele al Señor, vela, está pendiente, está vigilante. No te confíes. Y simplemente orar cuando tú estás en alguna tentación y estés vigilante y estés consciente de que va a haber esas tentaciones y que el maligno, ese sí te va a tentar al mal, al pecado. Porque sabe que eso, ¿verdad? Afecta tu vida, destruye tu vida, arruina tu vida. El Señor en su bondad quiere librarnos de ello. Entonces, Jesús les enseña lo que es la oración. Les enseña
que el privilegio de la oración, que puedes hablar al Padre y que puedes entonces como Él santificar al Padre y estar en la posición, en la postura correcta, en esa dependencia humilde a Él y atendiendo a tu mayor necesidad, que es el pecado en tu vida. Es muy sencillo recordar entonces los principios y las prioridades de la oración del Padre Nuestro. Número 1, tu posición delante de Dios. Reconocimiento de quién es Él. Número 2, pídele por tu sustento, por el cuidado que Él tiene sobre tu vida. Y número 3, atiende la necesidad de tu alma cuando estés en comunión con Dios. Ahora, lo que viene después es el Señor diciéndoles, pero yo quiero que entiendan este principio. Yo quiero que esto quede bien grabado en sus mentes. Que el reino de Dios es un reino de gracia, un reino de favor. Y entonces la segunda parte del pasaje explica este principio bíblico fundamental. El principio del reino es este. El principio del reino en la oración es este. Pide y se te va a dar. Y el Señor se los explica y se los ilustra con 2 historias. La primera de ellas, muy sencilla. Un amigo tuyo, viene un visitante y tiene que hospedarlo y no tiene nada que darle de comer. Y en esa cultura la hospitalidad era sagrada. Va y le toca la puerta a la medianoche. En aquella casita donde ya estaba acostado con sus hijos y a lo mejor hasta la vaca y la chiva y el borrego y todo el mundo ahí adentro. Porque desde adentro le contesta el otro. Y no quería que se levantaran sus hijos, pero le está contestando con puerta cerrada. No te puedo atender, ya estoy acostado. Ya no, si me levanto esto va a ser un despapalle porque estamos aquí todos amontonados. Dice, aunque no le dé el pan por ser su amigo, no, serás muy amigo, pero no me levanto, viejo. No seas desconsiderado. Dice, pero por su importunidad le va a dar lo que le pide. Porque está pidiéndole. Dice, si este tipo se levanta a darle los 3 panes, nomás para que no lo estén molestando, piensa en Dios. Piensa en Él. ¿Qué va a hacer Dios si tú le estás pidiendo? Si estás orando y estás levantándole ahí tus peticiones, las más dolidas, las más, Señor, ten misericordia de mis hijos, sálvalos. Señor, bendice mi matrimonio, guárdanos. Señor, suple para nuestras necesidades, que mis hijos tengan un techo y zapatos y algo que comer. Señor, te pido por nuestro gobierno, te pido por nuestra iglesia. Si estás tú pidiéndole, ¿tú crees que Dios no te va a contestar, siendo que te dio a su propio hijo? Les dice una segunda historia. A ver, ¿cuántos de ustedes, están los discípulos Pedro y Juan y todos, y tienen a sus chavillos ahí? Ustedes, si viene su hijo y le dice, papá, dame un pan, si acaso tú le vas a dar una piedra. ¿Aquí es un pan? Ten, te voy a dar la piedra. Rúñela. A ver qué le sacas. Dame un pescado, Señor. Papá, perdón. Aquí es un pescado. Te voy a dar una víbora. A ver, muérdela. A ver qué le sacas. Le pide un huevo. Bueno, si no tienes un pescado, Señor, dame un huevo. No, te voy a dar una limaña venenosa para que te pique. No dudo que haya padres malos que hagan sufrir a sus hijos. Dice Jesús, pero si ustedes siendo malos, de vez en cuando, le dan cosas buenas a sus hijos cuando se los piden. Dice, ¿cuánto más Dios, su Padre, les dará cosas buenas?
Y aquí se los pone de una manera que cierra todo esto. Cuánto más vuestro Padre celestial, tu Padre, te va a dar lo mejor que te puede dar. ¿Qué es lo más grande y más maravilloso y más mejor que te puede dar? Su espíritu, su propio espíritu adentro de ti. ¿Cuánto más no te va a dar el Espíritu Santo si se lo pide? Y esto es una gran esperanza para aquellos que no han entregado sus vidas a Jesús, que no son cristianos y que nunca le han pedido a Dios que les dé la vida eterna. Porque está comparando a Dios con gente mala. Dios, que es misericordioso, si tú vienes a Él y le dices: Señor, yo quiero conocer a Jesús, dame a Jesús, te lo va a dar. Porque dice: todo el que pide se le dará. Todo. Yo he hablado con personas que me dicen: es que yo sé que yo no tengo perdón de Dios, que Dios a mí no me puede perdonar, Dios a mí no me puede salvar, yo ya estoy más allá de la salvación, tú no sabes lo que he hecho. Y yo le digo: no me importa lo que tú hayas hecho. La Biblia dice que todo el que pide, si tú le pides a Dios que te perdone, todo el que pide se le va a dar lo que está pidiendo. Todo el que llama a la puerta se le va a abrir. Todo el que busca va a encontrar. Porque así es Dios. Porque eso es lo que Él quiere. Hermanos, nosotros batallamos porque no pedimos, porque no buscamos y porque no tocamos la puerta. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes a Cristo porque no pides, porque no buscas y porque no llamas a la puerta. Pero el problema no está del lado de Dios, el problema está en nuestro lado. Porque lo que nos está diciendo Jesús es: Dios es un Dios de gracia. El reino que Él vino a introducir es el reino de la gracia. Y gracia significa favor de Dios. Y lo que nos está diciendo es: Dios, por la muerte de Jesús, ahora está mostrando favor. Es el tiempo del favor. Vendrá un tiempo donde ya no va a haber más favor. Pero ahorita sí hay favor. Ahorita te lo voy a poner así: Dios ahorita está de buenas. Ahorita está concediendo la salvación al que se lo pida. Ahorita está concediendo perdón al que se lo pida. Ahorita está concediendo que su reino venga a la vida de las personas. Ahorita está en disposición como esos handymans que andan en su troquita. ¿Qué se le ofrece? Bueno, pues es que tengo descompuesto el baño y la puerta se cayó y está rechina el aire acondicionado. Yo se lo arreglo. Estoy dispuesto. Yo vengo inmediatamente. Todos queremos una persona así. Bueno, Dios ahorita está diciendo: pídeme mi reino. Pídeme que yo entre a tu vida, a arreglar tu vida. Pídeme que arregle tu entorno. Pídeme que arregle tu iglesia. Pide que arregle tu ciudad. Pídeme y se te va a dar. Pide conforme a las prioridades de Cristo y se te va a dar. Pide en la postura y en la forma en que Cristo nos está enseñando y se te va a dar. Punto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Porque Cristo vino a inaugurar el reino de la gracia.